Esther. Sí, Manuel, has comentado que el PP tiene un suelo robusto de un 25% aproximadamente. Es verdad que Podemos le da un mordisco tremendo a Izquierda Unida, también al Partido Socialista, pero, y esto es una información de hace 3 meses, de la dirección del PP, en la que me comentan que hay una cierta preocupación porque de los 11 millones de votantes del año 2011, 400.000, según sus... No hacen encuestas, pero hacen sus catas, sus trackings y sus cosas. Ellos están convencidos de que 400.000 directos votantes del PP se van directamente a Podemos. Eso hace 3 meses. Pero esos votantes eran prestados. Bueno, serían prestados, pero... Que no es lo mismo el votante clásico tradicional del PP que el prestado. Me gustaría que comentases ese fenómeno y si eso era así hace 3 meses, si se puede haber incrementado, porque también el PP ha bajado desde entonces. A nosotros nos salía una cifra un poco menor en los estudios, en torno a 180.000 votantes aproximadamente, 200.000. Esto puede ser así. Del PP hacia Podemos. Efectivamente. El PP hacia Podemos es una salvajada. Me parece muchísimo. Claro, lo que pasa es que hay que tener... Sí, pero yo creo que hay que tener en cuenta también de dónde parte cada uno. El Partido Popular en las elecciones de 2011 obtiene un resultado espectacular y arrollador. Una cosa que además en España ya se decía desde la última mayoría de Aznar, que era muy difícil que un partido consiguiera una mayoría absoluta. Es decir, el PP obtuvo mucho voto por diferentes motivos, lo tenía muy complicado para repetir ese resultado, con independencia de que hubiera crisis económica o no. Pensar que sobre 11.180.000 votos se van a Podemos, que presenta un perfil de fuerza también transversal, no solo de extrema izquierda, que también se presenta, sino como una fuerza regeneradora que va a acabar con la corrupción, que va a acabar con los problemas y que mete de nuevo este discurso en la vida política española, como hace 100 años, de la vieja política y la nueva política, ¿no? Yo creo que no son tantos votos, creo que puede pasar y creo que algunos más pueden irse. Esto va a depender también un poco del perfil que adopte Podemos en estos meses y de dónde intente captar a sus votantes, ¿no? Pero fíjate, sobre la transversalidad de Podemos, a mí sí que hay alguna cosa que me ha sorprendido de la encuesta y además quiero que me la expliques. Mira, cuando tú le preguntas a los españoles, cuando el CIS le preguntó a los españoles dónde ubicaba ideológicamente a Podemos, la respuesta es contundentísima, es decir, lo colocan entre Izquierda Unida y Bildu o Amaiur y tal, es decir, lo colocan en territorio de extrema izquierda, muy de extrema izquierda. La pregunta es, ¿cómo un partido situado por el conjunto de los españoles en la extrema izquierda puede concitar el apoyo del 20 y tantos % de la población? Y de un 6% de votantes del PP, no, según eso a mí es algo que yo no entiendo. Porque yo creo que hay una parte, a nosotros nos salen cosas parecidas, hay una parte en su discurso que es un discurso muy transversal, está muy bien contado y es muy agradable de oír. Nosotros no somos como ellos, nosotros vamos a cambiar los problemas, España tiene una serie de problemas que se deben a que hay una casta, que son una gente malvada y tremenda, que está destrozando el país y nosotros llegamos a cambiar esto. Esto es factible que una parte importante de los votantes, que lo está pasando mal, haya votado al PP o al PSOE, que lleva años en paro, que sus hijos están en paro, que se han tenido que ir, que ha visto recortadas cosas que pensaba que no se iban a recortar. Es factible que esto se convierta en una opción votable. Pues entonces te voy a preguntar lo siguiente, a bote pronto, vamos a ver. ¿Cuánto influye la ideología, es decir, las convicciones, el pensamiento individual de cada uno, la situación ideológica de uno, izquierda, centro, derecha, a la hora de elegir un presidente del gobierno, a la hora de ir a votar en las urnas? Influye de una manera relevante, pero no sabría cuantificártelo en un porcentaje. Influye porque también depende de cómo se considera a sí mismo el votante. Cuanto más cerca del centro está un votante en estas escalas de 0 a 10, cuanto más está entre el 4,5 y el 5,5, menos le influye la ideología y es un votante más pragmático. Cuando ese votante está más hacia un lado o hacia otro del espectro político, más le influye la ideología. Pues precisamente, perdóname, Víctor, hablando de a la hora de ese voto, cuando uno va a votar y qué le va a hacer votar a uno, porque aunque aquí no se vote directamente a Mariano Rajoy o a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias, hay que recordar que en las europeas Pablo Iglesias puso su fotito para que la gente eligiera la papeleta diciendo yo a este le reconozco. Entonces, la valoración de Mariano Rajoy hoy es del 2,31% puntos y el Pedro Sánchez está en un 3,85, que él está contento porque dice, bueno, la verdad es que no salgo tan mal parado, Pedro Sánchez. Pero Pablo Iglesias no estaba en esta encuesta. Con los datos generales de la intención directa de voto, podríamos presumir que les da un baño aunque no está, comprendo que esto es una cuestión ya de invención, pero le da un baño en popularidad
Claro, ¿Pablo Iglesias al resto? Yo creo que aquí hay que tener en cuenta varias cosas con la pregunta que tú haces, ¿no? No es lo mismo estar gestionando una crisis que no estarla gestionando, no es lo mismo tener que tomar decisiones que quizá no te guste tomar que no tomarlas, y no es lo mismo que te conozca todo el país, como se conoce a Mariano Rajoy, como que te conozca menos gente, ¿no? En las valoraciones de los políticos... Pero ¿no crees que ahora a Pablo Iglesias le conoce igual de gente que a Mariano Rajoy prácticamente? Probablemente tiene un nivel de conocimiento alto, y yo creo que en su caso está muy relacionado con esta imagen fresca, esta imagen de alguien que comunica bien, que dice lo que la gente quiere escuchar y que además a día de hoy no tiene ninguna responsabilidad de gobierno. Es decir, que puede decir casi lo que quiera decir, ¿no? Con todo el respeto, desde luego, para Pablo Iglesias. Pero no es lo mismo la valoración que el ciudadano hace de alguien que, si me permitís la expresión, puede tener autoridad, pero no tiene poder real, pero aparece como un referente ético de las cosas van a cambiar, ¿no? Puede estar ocurriendo que muchos de los potenciales votantes del año que viene, en concreto ese 22,5% que dice, o que se interpreta, que dice que va a votar a Podemos, esté castigando a los partidos tradicionales, anunciando su voto contrario a ellos. Yo creo, y solo anunciándolo, sí, pero luego hará otra cosa. Yo creo que quizá de manera inconsciente puede haber una parte de eso, ¿no? Que digan, falta tiempo, en las encuestas todavía, yo les castigo, pero sí, cuando yo tenga que elegir entre todas estas papeletas en una mesa, entonces me lo pensaré 2 veces, ¿no? Podría ser, y por eso yo creo que este escenario tan volátil es muy interesante irlo siguiendo, porque vamos a ir viendo en los próximos meses si esto marca una tendencia o si efectivamente Podemos es un suflé que se va desinflando, bueno, ¿no? Y de hecho, en este sentido, en lo que dice Víctor, el Partido Popular es el que sale peor parado, porque hay un 60% de los encuestados, de esas 2.500 personas, que dicen que nunca votarían al Partido Popular. Bueno, pero eso pasa 60%, pero va en el sentido de lo que decía la pregunta de Víctor. El cordón sanitario pero aplicado a la... Estamos hablando de ese... No, pero ese rechazo lo ha tenido siempre el PP. De ese, sí. Bueno, pues a ver, ese rechazo, ¿cómo lo interpretas? También una fidelidad alta. Y también una fidelidad por el otro lado. Hay un elemento muy interesante en la encuesta que hace el CIS y que a nosotros nos salen las que hacemos desde Sigma 2, muy interesante al hilo de esto que planteas, ¿no? Cuando a los españoles se les pregunta por que ubiquen en una escala de 0 a 10 a los partidos políticos, siendo, digamos, el 1 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, el Partido Popular aparece de manera recurrente muy alto en la escala, aparece en torno al 8, 8,5, mientras que sus equivalentes, entre comillas, en algunas comunidades autónomas, como Convergencia o el Partido Nacionalista Vasco, aparecen en torno al 6, ¿no? El Partido Socialista aparece en torno al 4, Podemos efectivamente aparece en torno al 2, por debajo de Izquierda Unida. Yo creo que también hay una parte de imagen de vincular mucho al Partido Popular con un partido muy a la derecha. Sus propios votantes a veces se sitúan más en el 6 o en el 7 que en el 8 en el que sitúan al partido. Entonces yo creo que eso es un elemento estable en la vida política española, ¿no? Los partidos que están en el poder, los partidos mayoritarios, cuando es el Partido Popular, genera un índice de rechazo alto. Otra cosa es que suele aprovechar mejor su capacidad de voto. La gente que sí que les podría votar suele ser más tendente a votar que la gente que se plantea que podría votar a otros partidos, y otros partidos, Izquierda Unida siempre ha sido un clásico, aprovechaba muy poco ese potencial de voto. Había mucha gente que decía que les podría votar, luego no les votaba. Y aquí vuelvo a las elecciones del año que viene. Cuando llegan las elecciones y tú estás censado en una provincia en la que se eligen pocos diputados, a veces el elector también activa el mecanismo del voto útil. Si en Zamora hay 3 diputados y yo soy posible votante de Podemos o de Izquierda Unida o del Partido Socialista, pues puedo hacer una lectura de voto útil, ¿no? Igual mi voto no vale, prefiero votar al Partido Socialista. Hay muchos elementos ahí que todavía hay que seguir analizando. Pues fíjense ustedes, si el paro es la primera preocupación de los españoles, el 76% les preocupa el paro, y la corrupción a un 42%, hay alguien que no lo estará haciendo mal, porque sí, y me refiero a la institución de la monarquía, porque exactamente preocupa al 0,2% de la población española, según esta encuesta del CIS. El barómetro del CIS muestra también los problemas que preocupan a los españoles. Sigue a la cabeza el paro, seguido de la corrupción, que sube más de 1 punto desde la última encuesta. La Casa Real, sin embargo, deja de estar entre los motivos de preocupación. Solo un 0,2% de los ciudadanos lo consideran un problema. El porcentaje ha descendido casi 1 punto desde junio, antes de la proclamación de Felipe VI. La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza, y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra. Y lo está consiguiendo. Los nuevos reyes han ganado en popularidad, de forma que en las últimas encuestas publicadas en algunos medios de comunicación, don Felipe y doña Leticia aprueban con nota, por encima de toda la clase política. En tiempos convulsos, los reyes son la imagen de la estabilidad en España.
alejaremos el pesimismo, la desconfianza y el desencanto de muchos ciudadanos que demuestran admirablemente una capacidad de esfuerzo y de sacrificio digna de todo respeto. Realmente que preocupa el 0,2 es que no preocupa a nadie en España. Ya no es una preocupación, no ha preocupación, pero ha disminuido. Si preocupaba un 1%, hoy un y pico, pero la mejor hoy prueba es la un tienes, 0,2. Isabel, en que los partidos, lo están haciendo muy bien. las formaciones políticas que han utilizado, sobre todo en el momento del cambio del heredero y demás, que han utilizado eso como arma política, planteando una reforma del modelo de Estado, es que han decaído, han desistido, porque eso no tiene... Sí, bueno, pero ya pueden estar insistiendo en ello cuando esto preocupa a un 0,2% de los españoles. Ya no lo ponen como una de las reivindicaciones prioritarias. No, se han atemperado Esto bastante. es la realidad, ya no es el titular de un día sí y otro también, ni es una petición, una reivindicación, como estaba diciendo. Pero también antes. ha habido movimientos por parte de la Casa Real, ha habido hombre, ¿cómo sí, que no? sí, que ha habido un proceso de renovación. Es que eso también obedece al proceso de renovación, a la voluntad de la Casa Real de decir, no, ahora vamos a hacer un ejercicio de transparencia, cambio de caras, cambio de actitudes, apartar a algunas personas, a clarificar sueldos de quién y para qué. Bueno, es que el cambio ha sido verdaderamente palpable, la gente lo ha visto cada día. Estos son los frutos de hacer las cosas bien. Empezando por el paso atrás del anterior monarca. Es que eso es que antes definitivo. de producirse el relevo, prácticamente a diario estábamos hablando, y no precisamente bien, de la Casa Real, del rey. Y sin embargo, ahora el hecho de que esté todo mucho más calmado significa que hay una naturalidad, una normalidad que seguramente beneficia a la institución. ¿Cómo lo interpretas, Manuel? Yo creo que el modelo de Estado en las sociedades democráticas avanzadas es un tema que está ya muy amortizado y muy asumido por la sociedad. Cuando la corona ejerce sus funciones con ejemplaridad, que es lo que le demanda a la ciudadanía, no es un problema para nadie, porque este tipo de jefaturas de Estado, sean o no electivas, lo que al final tienen es autoridad, pero no tienen poder. Esa autoridad exige ejemplaridad. Cuando esto sucede, yo creo que los ciudadanos están muy contentos con el contrato que hay firmados. La corona, como dice la Constitución, ejemplifica la continuidad del Estado. No hay ningún debate serio sobre eso, y es muy importante que las personas que ejercen en cada momento la corona tengan un comportamiento irreprochable, ética y socialmente. Yo creo que cuando esto sucede, y efectivamente con estos pasos que ha dado el nuevo titular de la corona se hace, yo creo que la sociedad española vuelve a poner este problema al nivel en el que está, que es un problema.